Buenas noches, hermano. Un placer estar de nuevo por aquí para compartir con ustedes el estudio de esta noche. La semana pasada se concluyó la serie de estudio que seleccionó nuestro hermano Arroyo y que durante este tiempo del mes de mayo, pues nos trajo de una manera muy interesante estos estudios que nos guiaban, nos orientaban a comprender mejor el libro de los Hebreos. Creo que Arroyo lo hizo de una manera magistral para nosotros, dejándonos como tarea este personaje de Melquisedec, del cual yo quiero compartir con ustedes en esta noche. Como hemos escuchado, la primera aparición que hace este personaje es aquí en el libro de Génesis, con motivo de la experiencia vivida por Abraham. Todos sabemos que Abraham fue un hombre que el Señor llamó junto a su esposa para cumplir propósitos que se había trazado con su vida. Abraham, al dejar a su familia en Ur de los Caldeos, llevó con él a un pariente, a un sobrino que ya conocemos como Lot. Y luego de Abraham pasar por varias pruebas, según leemos en los capítulos anteriores, y donde se refleja la debilidad de Abraham. Nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe, pero la palabra de Dios no oculta las experiencias negativas de los hombres que Dios usa. Y Abraham pasó por una situación difícil con su esposa Sara, en el sentido de que por razones de crisis de alimento llegó hasta Egipto, y en Egipto él mintió. Y eso lo encontramos en el capítulo 13, desde el capítulo 12. Mintió diciendo, haciéndole decir a su esposa que dijera que era su hermana, y porque tenía miedo de que lo mataran, que era una mujer muy atractiva, muy elegante, y entonces combinaron para que ella dijera que era su hermana, y como era una mujer elegante, la llevaron a Faraón, y Dios entonces intervino, porque Faraón la apartó para ponerla dentro de sus mujeres, y hubo una situación difícil. Versículo 14 del capítulo 12 de Génesis. Vamos a ver esta introducción, porque todo esto tiene que ver con lo que vamos a ver de Melquisedec. Versículo 11 del capítulo 12. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto,
Los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criada, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Abraham dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Él lo echó de su casa y lo echó de Egipto. Esta es la parte oscura, podríamos decir, en la vida de Abraham, que a pesar de ser un hombre llamado por Dios y declarado como un hombre de fe en las Escrituras, aquí vemos que él actuó de manera humana, vamos a decir, sin buscar la orientación, la guía, la dirección de Dios, que bien podía protegerlo y librarlo, como de hecho lo libró, para no perder la vida en Egipto. Bien, a partir de ahí, en el capítulo 3, entonces, encontramos el relato de la prosperidad de Abraham, cómo el Señor prosperó a Abraham. Salió de Ur de los Caldeos, él, su esposa y su sobrino, a aventurar. Y en esta ocasión nosotros encontramos que prosperó de tal manera que ya no podían convivir juntos, porque habían recibido muchos criados que cuidaban de su ganadería, de sus bienes, de sus sembrados, de la tierra, etc. Y dice el texto aquí que Abraham llegó a tener 300 sirvientes, 300 hombres que le servían, y muchas riquezas. Y empezó a haber choque entre los siervos o esclavos de Abraham con los siervos o esclavos de Lot. Dice el versículo 7 del capítulo 13: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los pastores tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fuera a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riesgo, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades
de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, moviendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar. Bueno, esta es el desarrollo de la vida de Abraham con relación a los propósitos que Dios se había trazado con él. Abraham fue extendiendo sus tiendas, sus posesiones, y acercándose al lugar de más comercio, de más movimiento, llegando hasta Sodoma. Y aquí viene la situación que vivió Abraham, Lot, acercándose a esa ciudad que estaban en un estilo de vida fuera de la voluntad de Dios. En el versículo 1 del capítulo 14 nos dice que aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariot, rey Elazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tildal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14, que el de Laomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas de Astarot, Gemaín, a los susitas, Enjan, a los semitas de Sabequilataim y a los de Ored. Versículo 7. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Asesontamar. Y salieron el rey de Gomorra y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es, contra Kedorlaomer, rey Elán, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Arot, rey Elazar, como reyes, 4 reyes contra 5. Y en el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Como hemos tenido la lectura inicial, encontramos que estos reyes, liderados por Kedorlaomer, llevaron cautivo al sobrino de Abraham.
Y llegó la noticia a Abraham, versículo 13 del capítulo 14. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escor y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos la noche, y sus siervos, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres de su gente. Bueno, lo que quiero señalar con esta lectura que hemos tenido es ver el trasfondo de lo que aconteció, para ver el surgimiento del personaje que se menciona en el libro de Hebreos, que es este sacerdote que Dios había levantado. Lo que nos da a entender que Dios siempre ha tratado con la humanidad, con los humanos, y siempre ha habido un acercamiento hacia Él. Este hombre, este sacerdote, dice en el versículo 17 del capítulo 14, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió al encuentro de Sodoma a recibir, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Recuerden que el rey de Sodoma, como habíamos leído anteriormente, había huido a los montes, y estos reyes habían aprovechado para llevar todo lo que quisieron de la ciudad, y a muchas personas que apresaron, dentro de ellos a Lot. Abraham regresó de manera triunfante. Entonces, el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham entonces le dio versículo 19, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, el diezmo de todo lo que, del botín, de todo lo que había rescatado de los reyes que habían arrasado con Sodoma y Gomorra. Bien, entonces aparece este personaje que es rey y que es sacerdote, siervo del Dios Altísimo, una persona que tenía una relación especial con Dios. En esto nosotros vemos cómo Dios viene orquestando sus propósitos con relación a la persona del Señor Jesús. Melquisedec es un personaje muy conocido por los estudiosos del Antiguo Testamento, por los judíos. De él se ha escrito mucho, fuera de esto que está aquí, dentro del ámbito
de los judíos. Hay varios escritos sobre este personaje Abraham, pero es la primera mención que se hace de él. Más tarde, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en el Salmo 110, nosotros encontramos la información o la profecía referente a lo que Dios se había propuesto hacia el futuro, relacionado con la persona del Señor. Dice el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, dominará en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual se levantará la cabeza. Bueno, el Espíritu Santo pone en los labios de David esta profecía referente a la persona del Señor. De ahí que el escritor del libro a los Hebreos, que muchos creen, dentro de los cuales me encuentro yo también, que fue escrito por el apóstol Pablo, aunque no lo registra, pero el escritor del libro a los Hebreos es un creyente, una persona con profundo conocimiento de las Escrituras y de la doctrina del Antiguo Testamento. Iluminado por el Espíritu Santo, él empieza a exaltar la persona del Señor Jesús, dando la información referente a la persona del Señor como rey y como sacerdote. Ustedes saben que el pueblo de Israel, especialmente los maestros de la nación de Israel, conocían muy bien el desarrollo de la clase sacerdotal. El sacerdocio de Israel se inicia con el hermano de Moisés, llamado Aarón. Y eso nosotros lo vemos en el capítulo 28 de Éxodo. Éxodo capítulo 28. Desde el versículo 1. Donde nos dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y hará vestiduras a Aarón tu hermano para honra y hermosura,
y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mis sacerdotes. Este sacerdocio, al momento de ofrecer sus oficios sacerdotales delante del Señor, ellos tenían que purificarse ellos primero, y luego entonces proceder a hacer el servicio al Señor. En el libro de Levítico, en el capítulo 9, nosotros encontramos la preparación que debían tener estos hombres al momento de ofrecer servicio al Señor. Versículo 7 del capítulo 9 de Levítico. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre en el altar. Bueno, y así sigue dando información cómo Aarón se tenía que purificar haciendo sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo, para servir al Señor. Y aquí también señala cómo estaba ordenado este proceso de Aarón como sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo, que inicialmente era el tabernáculo que Dios había ordenado para ofrecer sacrificios. Lo que quiero señalar con esto es que el escritor al libro a los Hebreos reconoce que el Señor Jesús, conforme a este reglamento para la clase sacerdotal, no le correspondía el sacerdocio, porque por genealogía el Señor no era de la familia, de la tribu de donde salían los sacerdotes y los levitas. Entonces el escritor a los Hebreos apela a un sacerdocio anterior, que es el que hemos señalado, el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec o a la elección de Melquisedec. Este personaje extraño que aparece, sin genealogía, que aparece y desaparece así, conforme a esa elección, él apela, el Señor fue escogido como sacerdote y como rey. Todos sabemos que en cualquier momento el Señor aparecerá y establecerá su reino conforme a lo que está profetizado en las Escrituras para él. En el capítulo 5 del libro a los Hebreos, nosotros encontramos entonces este argumento que usa el escritor a los Hebreos para referirse al Señor, y como vimos en la enseñanza que nos trajo el hermano Arroyo en el estudio, cómo él exalta a la persona del Señor, cómo reconoce
la grandeza del Señor. En el capítulo 5 del libro a los Hebreos, versículo 1, dice él, bueno, mejor el capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esta es la apreciación de este hombre judío, de este hombre conocedor de la doctrina del Antiguo Testamento, de la doctrina judía, su reconocimiento sobre la grandeza de la persona del Señor Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, una persona perfecta. Y nos invita a acercarnos a Él confiadamente, acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Él también tiene que ofrecer ofrenda por sí mismo, como lo hizo el primer sumo sacerdote, que fue Aarón. Primero ofreció sacrificio por él y luego por el pueblo. Bueno, eso debían hacer todos los sumos sacerdotes. Y cualquier sacerdote, cualquier sumo sacerdote que ocupando esa posición ofreciera entrar al lugar santísimo en condición imperfecta, en condición pecaminosa, era reo de muerte. De hecho, cuando un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, todos sabemos que el tabernáculo estaba diseñado así. Una habitación anterior llamada lugar santo y una habitación posterior llamada lugar santísimo, donde estaba el arca que simbolizaba la presencia de Dios. Y allí entraba este sacerdote con la sangre del sacrificio para ofrecerlo a Dios por él y por el pueblo. Para entrar a ese lugar, esa persona tenía que tener una soga, un cordón que llegara hasta afuera, porque si él entraba a ese lugar y no era digno de estar en ese lugar, moría. Y el que entrara a recogerlo, porque ahí no podía entrar cualquiera, moría también. Entonces, ¿qué hacían si se daba el caso de que un sacerdote muriera en el lugar santísimo? Lo alaban por ese cordón hacia afuera. Así que era algo muy sagrado, muy, muy especial. Entonces el versículo 3 del capítulo 5 de Hebreos nos dice: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también del pueblo. Y nadie
toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, y aquí viene entonces lo que dijo el profeta, el salmista, en la profecía del salmista. Versículo 5. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, que el Señor Jesús, aparte de ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados, habiendo resucitado como confirmación de que la muerte no tenía nada con él, dice el escritor a los Hebreos que habiendo el Señor sido obediente y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que creen en él, y fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor está haciendo una función ahora mismo como sumo sacerdote en beneficio nuestro. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3 que el Señor está sentado a la diestra del trono de Dios, donde intercede por nosotros. Qué bueno es saber que nosotros tenemos en la presencia de Dios una persona que está velando por nuestras vidas. Y Él es que nos sostiene. Él es que nos sostiene. Como sostiene la creación. En Colosenses capítulo 2 nos dice que el Señor es sustentador de la creación. Capítulo 1, versículo 16. 1, 15 y 16. El Señor es sustentador de la creación. Los astros, la Tierra, por ejemplo, que está girando alrededor del Sol, y todos los astros que están en su lugar y no chocan uno con otros, es porque el Señor los sostiene. El Señor ha dado leyes que sostienen la creación. Bueno, así mismo el Señor sostiene la vida del creyente. Nosotros no somos suficientes, pero por eso dice en Romanos capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor es nuestro sostén en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra vida espiritual. Por eso el Señor Jesús también dijo en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, sin mí nada podéis hacer. Nosotros necesitamos siempre de esa dependencia del Señor, de esa comunión con el Señor, porque el Señor está abogando a nuestro favor en la presencia del Padre. Juan también lo presenta como nuestro abogado, donde dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor conoce nuestra condición como humanos. Sabemos que estamos expuestos a fallar y de hecho fallamos. Pero Él está allí en su presencia para interceder por nosotros y también para restaurarnos.
El próximo miércoles vamos a seguir compartiendo algunos pensamientos sobre este personaje, Melquisedec, que el autor del libro de los Hebreos lo toma como modelo, como ejemplo, para confirmar el lugar que ocupa el Señor a nuestro favor, ahora como sacerdote y también como rey. Y será un reinado real, que la humanidad va a disfrutar. Eso lo veremos el próximo miércoles en cuanto a esta promesa del Señor y que nosotros como pueblo de Dios aguardamos. Bueno, lo que quería enfatizar en esta noche con relación a la persona del Señor, que el Señor tiene un sacerdocio superior al sacerdocio arónico, siendo el Señor una persona perfecta, sin pecado, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificio por sí mismo, como lo tenía que hacer el sacerdocio del pueblo de Israel, que como ya todos sabemos, eso cesó en lo que tiene que ver para Dios, aun cuando ellos siguen pensando que ese sistema sacerdotal existe. Pero por la palabra de Dios entendemos que ya todo esto fue abolido. Demos gracias al Señor, demos gracias a nuestro Dios, que tenemos ese defensor a nuestro favor en su presencia.